Vamos a leer ahora en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Vamos a tener otro mensaje. En principio sería el último de esta serie de mensajes acerca del segundo mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, capítulo 4, 20, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Por extraño que nos pueda parecer, la idolatría es un peligro importante para los cristianos. Digo que nos pueda parecer extraño porque, podríamos pensar que por el hecho de ser cristianos ya somos inmunes, que eso es algo que pertenece, digamos, a la antigua vida de los cristianos, y los cristianos de por sí ya no pueden hacerlo. Sin embargo, la Escritura en el Nuevo Testamento nos está advirtiendo contra este peligro, y así en 1 de Corintios, en el capítulo 10, en el capítulo 11, el apóstol Pablo está hablando acerca de la idolatría, y dice que no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y también en Primera de Juan, en el último capítulo, en el último versículo de Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 21, el apóstol Juan dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Por lo tanto, vemos que los ídolos y la idolatría es algo de lo que los cristianos nos tenemos que guardar. Es un riesgo, un peligro que está ahí. Los cristianos entonces hemos de hacer atención al mandamiento de la ley de Dios, y al tratarse de la adoración, pensar de las muchas maneras que podemos nosotros llegar a quebrantarlo. Entonces, durante estas semanas hemos estado viendo este mandamiento, hemos estado viendo sobre todo la definición, ver en qué consiste verdaderamente este mandamiento y también su alcance. Entonces, personalmente, como familias, como iglesias, hemos de estar velando, viendo un poco el alcance de todo lo que hacemos en el culto, de todo lo que hacemos en la adoración, ya sea en nuestra adoración personal, la adoración familiar o también la adoración como iglesia. No vaya a ser que haya alguna puerta abierta para la idolatría. Pero para poner estos mandamientos en práctica, este y todos los demás, la claridad es importante, es básica, pero no es suficiente. No por el mandamiento. Para el mandamiento es suficiente en sí mismo, sino para nosotros. Nosotros necesitamos más. Nosotros necesitamos más para que nuestro corazón se mueva a la obediencia. Y es por eso que la ley de Dios se dirige directamente a nosotros. Eso las leyes humanas no lo hacen. Si lo pensamos, ahí está el Código de Leyes, ¿no? Vaya lectura más apasionante, ¿no? El Código de Leyes, ¿qué es lo que hace? Pues normalmente está presentando un comportamiento y está estipulando unas penas si se quebranta ese comportamiento o esa ley. Pero vemos que lo que busca sobre todo es la claridad, ¿no? O a veces también la ambigüedad. Si es una cosa que no conviene, pues una ambigüedad que no se entienda muy bien y se puede interpretar tanto de un lado como de otro. Eso también es posible. Pero en todo caso, lo que no busca es conmover. Lo que no busca es, mover los sentimientos del corazón de la gente. Entonces solamente se limita a describir un mandamiento. Pero no es así la ley de Dios. La ley de Dios tiene el carácter personal de Dios, es la ley de Dios.
Y Dios se dirige de manera personal, aún en su ley, a nosotros, para que nosotros la podamos guardar. Bien, pues es por eso, por lo que en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, nos encontramos con, además del mandamiento en sí, unas razones añadidas al mandamiento para estimularnos más aún a la obediencia. Y así pues, aquí en el versículo 5 y versículo 6 nos encontramos con esas razones, o también en el tercer mandamiento de la ley de Dios nos encontramos con una razón más añadida cuando dice que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En el cuarto mandamiento acerca del día de reposo, igual, y está hablando por lo tanto ahí del ejemplo del reposo de Dios en el versículo 11. En el Deuteronomio incluso la razón de dar descanso al siervo, a los trabajadores. Y después, por último, el quinto mandamiento del decálogo, que es el honra a tu padre y a tu madre. Hay también una razón añadida que nos anima, es una promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Una promesa de larga vida y de bendición y de prosperidad. Por lo tanto, algunas veces son amenazas, otras veces son promesas de bendición, otras veces son el ejemplo de Dios. Ahí está en todo caso estas razones añadidas. Y en el segundo mandamiento que hemos leído, básicamente son dos razones. Una que es acerca del ser de Dios, de quién es Dios, y la segunda razón es acerca de lo que Él hace, su obra, con aquellos que lo quebrantan o también con aquellos que lo guardan. Entonces, primeramente vemos esta primera razón acerca de quién es Dios, y así leemos en el versículo 5, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Entonces, antes que nada, es bueno hacer una precisión en cuanto, o un comentario acerca de la traducción de esta frase que acabamos de leer. Porque las Biblias Reina Valera, las Reinas Valeras desde el año 1569 y 1602, están traduciendo siempre igual esta frase. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Sin embargo, en las Biblias contemporáneas, otras versiones que no son Reinas Valeras, en las Biblias contemporáneas o en otras lenguas, por ejemplo inglés y otras, se traduce esto diciendo, yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces vemos, Reina Valera dice fuerte, celoso, y las otras dicen Dios celoso. Entonces, bueno, aquí no es que haya una equivocación. Alguien dirá, bueno, ¿cuál de las dos está en lo correcto? No es una equivocación, esto es una opción, una decisión de traducción. Porque la palabra él, en hebreo, él, puede significar tanto fuerte, poderoso, por ejemplo, Salmo 29, versículo 1, tributad a Jehová, hijos de los poderosos, la misma palabra, hijos de los poderosos. Poderosos, ahí es la misma palabra, Elim. Y después, la palabra él es la normalmente que se traduce por Dios en todo el Antiguo Testamento. Entonces, en algunos lugares puede ser fuerte, poderoso, en otros, la mayoría, Dios. Entonces, bueno, hay que tener esto presente, porque también en otros lugares de la Biblia nos encontramos esta misma frase en hebreo, traducido de manera distinta, por ejemplo, en Éxodo 34:14, podemos leer ahí, Éxodo 34:14, cuando dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces vemos que está aquí diciendo que celoso es un nombre más de Dios, es un nombre más de Dios. Y también vemos esto en Deuteronomio, en el capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 24. Deuteronomio 4:24, y ahí leemos,
Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Otra vez pues, Dios celoso nos lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. En medio de ti está. Bien, pues entonces vemos que Dios se está revelando por esta palabra, que incluso dice que es su nombre, uno de sus nombres, uno de sus muchos nombres en el Antiguo Testamento. Entonces está expresando algo importante, muy importante también, acerca de su persona. En realidad tenemos que decir que aquí la Escritura, la palabra de Dios, está hablando de Dios a la manera humana. Está poniéndose, por así decirlo, a nuestra altura, para que podamos entender bien acerca de Dios. ¿Por qué? Digo esto porque en realidad el ser celoso es una pasión humana. Y sabemos que en Dios no hay pasiones, es un Dios infinito y es un Dios eterno. En Él no hay pasiones como las hay en los hombres. Pero la Escritura se está poniendo entonces a nuestra altura para que podamos entender más acerca de Dios. Nos dice pues entonces que Él es celoso, Dios celoso. Y vamos a decir también que hoy en día esto de los celos, ser celoso, no está como muy bien visto, ¿verdad? No está como muy bien visto. Se piensa que es algo malo. Se piensa que es incluso algo de gente patológica. No, algo patológico. Entonces todo el mundo da por sentado que, bueno, incluso pues los que están ya casados, marido o mujer, pues son libres, ¿no? Son libres en el sentido, bueno, pues si el marido pues tiene amigos o amigas y quiere tomar un café con ellos o con ellas, no pasa nada, ¿verdad? Con compañeros del trabajo, toma un café, una cerveza, no pasa nada. O la mujer ahora, igual, ¿no? Con sus compañeros de trabajo. Y cada uno pues también tiene sus propios amigos, no pasa nada, ¿no? Salen cada uno pues a cenar, ¿no? Cada uno por su lado. O ahora también las despedidas de solteras, ¿no? No pasa nada. Y bueno, pues después ocurre lo que ocurre a veces, ¿no? Que se cruza un hombre o se cruza una mujer por el camino y bueno, pues el camino y el matrimonio se va pues a tierra, ¿no? Pero bueno, el caso es que hoy en día es como si se hiciera una especie de pequeña, comillas, competición a ver quién es más liberal o más tolerante o más abierto o más racional, ¿no? Entonces, para nada está bien visto esto de ser pues posesivo o celoso. O celo se piensa que es algo primitivo, ¿no? O al máximo, ¿no? Pues piensan algunos que estarán pues un poco no bien de la cabeza. De acuerdo que hay gente que lo puede llevar a un extremo. De acuerdo que hay gente que no va a permitir ni siquiera salir a la calle al marido o a la mujer. Vale, de acuerdo. Pero no estamos hablando de esto, sino del hecho en sí mismo. Y de hecho, pues ves la vida de los que quieren ser tan pues tolerantes, etcétera, etcétera. Ves el fruto de esta tolerancia y bueno, pues otro se dice, pues vaya ruina, ¿no? ¿Quién quiere esto? Es preferible el ser celoso uno de lo suyo, de su mujer, de su marido, de sus hijos, de su casa. Y esto también, pues, es algo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hemos de estar velando por todo ello. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 5, ahí está hablando de la mujer, del marido, a partir del versículo 15, 16, está diciendo, bueno, pues tu mujer como una fuente, pues dice, versículo 17, sean para ti solo. Que sea una fuente de la cual bebas tú solo y no para los extraños contigo. Entonces, de igual manera también el marido, ¿verdad? Entonces, es algo también bueno. Es algo pues que está hablando también algo correcto. Aplicado a Dios, pues está expresando cosas importantes de su persona. En primer lugar, que Él está diciendo que es un Dios celoso, pero en relación a nosotros. Eso significa que Él nos ama. Pero no solo eso, que Él nos ama
intensamente. Él nos ama intensamente. Puedes recordar de aquellos lugares de la Escritura en los cuales se compara la relación del creyente con Cristo con un matrimonio. Por ejemplo, Cantares, o también el Salmo 45. Sí, está hablando pues de los amores de Salomón y la Sulamita, o el rey David también. Pero eso sirve para hablar del amor de Cristo y su iglesia. Y así, por lo tanto, en Cantares, en el capítulo 8, en el versículo 6, leemos esto que también habla del amor de Cristo por la iglesia. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. O el Salmo también 45, decíamos, en el versículo 11, cuando dice: oye, hija mía, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvídalo, déjalo, ¿no? Para mí solo. Y dice: y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Entonces Él nos ama intensamente. Y por eso, en segundo lugar, Él nos ama para ser de sí mismo en exclusiva. Él no nos comparte con nadie. Y eso es así porque nos dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una unión, una unidad tal, dice que es un espíritu con Él. Esto es comparable al matrimonio. Nos dice la palabra de Dios que por eso dejará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en Mateo 19 dice, versículo 5, ya no son más dos, sino una sola carne. Una sola carne. Pues dice lo mismo en referencia al espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta unión del matrimonio sirve entonces como ejemplo, como espejo, como un tipo de este matrimonio espiritual en Cristo, ¿verdad? Estamos unidos a Dios en el pacto de la gracia, en esa alianza, ¿verdad? Como también el matrimonio es un pacto, es una alianza entre el marido y la mujer. Estamos unidos a Dios en Cristo y estamos unidos a Dios en el Espíritu Santo. Entonces, estamos unidos a Dios, somos una sola carne. No significa esto de que seamos divinos, no significa esto de que nosotros nos convirtamos en dioses, pero fijémonos, no, nos dice esto: somos un solo Espíritu de Dios, para decir tal es la unión, ¿no? Tal es esta intimidad que tenemos con el Señor en el Espíritu Santo. Entonces, bueno, esto es como en el matrimonio, ¿no? El marido para la mujer para el marido, no hay una unidad mayor, no hay, es lo más íntimo que hay. Es lo más sagrado, es lo más apartado de los demás. Eso no se comparte, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos dice la Escritura lo mismo, que Dios no nos comparte con los demás. En Santiago dice, en el capítulo 4, podemos leer ahí esto mismo acerca de nosotros. Como Dios nos desea, dice en el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, con celo? Pues entonces, bien, fijémonos, ¿no? Que el Señor hace esto también para protegernos. Primeramente protege su honor, porque Él está unido con nosotros, entonces Él no quiere y Él no tolera. Puede ser que haya rivales, pero también para nosotros, porque como en un matrimonio, cuando el marido pues es infiel a la mujer, o la mujer al marido, no hay nada bueno ahí. Entonces al marido, hemos leído en Proverbios capítulo 5, en el versículo 16, dice que el ser infiel es como derramar sus aguas, sus fuentes por las calles, ¿no? Esa mujer que es una fuente para ti solo, al final se derrama por ahí, se pierde, ¿verdad? Entonces pierde la fuente que es de su delicia, su mujer, su familia, su casa, sus hijos. La mujer también. En Proverbios capítulo 2, versículo 18, dice: por lo cual está inclinada hacia la muerte su casa. Entonces Dios
también nos quiere proteger de todo esto. ¿Por qué? Porque siendo infieles al Señor, con ídolos nada bueno se saca. Esos ídolos, como veíamos también la semana pasada, se va a enseñorear de nosotros. Ese ídolo, pues, nosotros en vez de hacernos libres, nos va a esclavizar más. Nos va a convertir en cómo es el ídolo. Nos va a hacer vanos como el ídolo es. Entonces, bien, nos va a envanecer también en nuestros propios razonamientos, como veíamos la semana pasada. Entonces, bueno, todo esto es lo que nos dice la palabra en cuanto a el hecho de que Dios es celoso, es Dios celoso por nosotros. Entonces, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta ante todo ello? ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta? ¿No ha de ser entonces también ser nosotros celosos por Él y por su honor? ¿No ha de ser el ser nosotros también celosos de esta adoración a Dios, de mantenerla pura, según su voluntad que el Señor nos ha expresado en su palabra? El Señor, que es celoso por nosotros, vamos a ser nosotros indiferentes a Él. Vamos a pensar, no, mira, todas estas cosas son adiáforas, son sin importancia. Entonces, bueno, a mí, mira, ni me va ni me viene. No tiene una gran importancia todas estas cosas, ¿no? Pensemos que el Señor Jesús, bueno, cuando el pasaje que Él purificó el templo, eso tiene referencia, eso está hablando de la adoración, porque el templo estaba dedicado para la adoración a Dios. Y Él vio pues el templo que estaba lleno de mercantes y lleno de animales, y entonces Él se enardeció en su corazón y volcó entonces la mesa de los cambistas. Y entonces los discípulos se acordaron de la palabra del Salmo 68: el celo de tu casa me consume. Y eso era pues el celo del Señor Jesús por su adoración. Bien, pues entonces nosotros vamos a mantenernos fríos. Nos vamos a mantener fríos pues en cuanto a la adoración al Señor. Esto no ha de ser así. Pensemos, hermanos, no basta solamente con dar culto a Dios. Hay que dar culto a Dios. Hay que dar culto a Dios, pero no basta solamente con eso. Como tampoco basta con que este culto a Dios sea correcto, que por supuesto ha de ser correcto y según la palabra de Dios, pero no basta con esto. Porque el Señor nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. Entonces, ese culto a Dios es la manera de expresar a Dios ese amor, que ha de ser con todo nuestro alma, ha de ser un culto verdaderamente ferviente, de corazón. Y hemos de poner allí nuestra mente, nuestra inteligencia, pero también nuestro corazón, nuestros sentimientos, ¿verdad? Para que sea agradable a Dios. Porque, hermanos, si el culto que damos a Dios no está inflamado con este amor a Dios, este culto que estamos haciendo, pues no es más que un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Bien, pues esto en cuanto a la primera de las razones que hablan acerca del ser de Dios. Vamos a ver ahora también esta segunda, otra razón, que es acerca de la obra de Dios, lo que Él hace. Y vemos que tiene relación con la descendencia, los hijos, ¿verdad? Los hijos, tanto para bien o también como para mal. Dice después, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sabemos que por un lado Dios castiga los pecados de los padres en los hijos, o por otra parte que Dios bendice a los hijos por las fidelidades de los padres, y que en un caso Él lo hace por generaciones hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, aquellos que quebrantan sus mandamientos, y por otro lado Él pues bendice pues la descendencia de los justos también por generaciones hasta 1000 generaciones.
¿verdad? Que son aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, porque la palabra de Dios, Jesús en el capítulo 14 de Juan dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que Dios también trata a los hijos conforme son los padres. Y esto también choca con la mentalidad corriente de hoy en día, porque de la igual manera que la idea de que Dios es celoso también choca, porque nuestra cultura actual, contemporánea, hoy en día, digamos, normalmente no lo entiende así. La gente va a decir: bueno, pero ¿cómo es posible, no? Bueno, pues, ¿qué han hecho los pobrecitos, no? Que lo castiguen los padres, no solamente. ¿Qué han hecho los hijos? Sin embargo, en la palabra de Dios no es así. La manera corriente de pensar es hoy en día que los hijos son individuos en todo aparte de sus padres desde la más tierna edad. Pensemos, ¿no?, que ellos ya desde la más tierna edad cada vez llevan una vida más independiente de los padres, ¿no? Yendo pues a la escuela, a la guardería, al jardín de infancia, etcétera, etcétera. En definitiva es una vida independiente de los padres. Y entonces pues incluso pues se plantean que ellos constan de unos derechos en frente a los padres, ¿no? La idea de los derechos de los hijos, ¿no? No es que los hijos carezcan de derechos, sino quién es el garante de esos derechos. ¿Son los derechos de los hijos frente a los padres? ¿O son los derechos de los hijos que los garantes son los padres, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los garantes de los derechos de los hijos? ¿Los padres o quién? El Estado. Es por eso, pues toda la cuestión esta del matrimonio homosexual, en el fondo, es eliminar verdaderamente la idea de familia. Si antes la familia, pues, era una cosa, ¿verdad? Era una entidad. Estaba papá, estaba mamá y estaban, pues, los hijos naturales o los que ellos hayan adoptado. Pero ahora ya no es así, ya puede ser cualquiera, ¿no? Ahora solamente falta que varíe el número, pero en género ya ha acabado. Entonces ya, digamos, ya no hay una definición de lo que es la familia. Eso, en realidad, en el fondo lo que significa que ya no hay familia. Ahora lo que hay son un conjunto de individuos juntos, ¿verdad? Que viven juntos y cada uno tiene unos derechos y unas obligaciones. Y una vez más, el Estado está por encima de todos. Bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? Todo esto es la mentalidad hoy en día. Realmente esto demuestra lo alejado que está, pues, la mentalidad de hoy en día de la realidad. Es así, ¿verdad? Porque, bueno, el ser hijo es un hecho de la vida misma, ¿verdad? De la vida misma. No hay más. Entonces, pues, tus padres, por el hecho de que son tus hijos, pues tienen una serie también de potestades sobre ellos. Los hijos no eligen el momento que van a nacer. Los hijos no eligen al padre o la madre. Los hijos no eligen la familia. Los hijos no eligen ni el nombre, ni la ciudad donde van a vivir, ni la comida que sus padres le van a dar, ni la lengua que le van a enseñar. No eligen nada. Todo eso le viene dado. Y todo eso le va a marcar, le va a dar una identidad y le va a moldear, ¿verdad? Un carácter, una manera de ser. Bien, pues es esto, pues, por lo cual la Biblia considera, y es así, porque es la realidad, que los hijos forman parte también, se puede decir, de los padres, de esa unidad que es la familia. Por eso no es nada injusto esto que estamos leyendo, porque los hijos pues forman parte de esa unidad de la cual los padres son la cabeza y son responsables, y Dios trata entonces a los hijos conforme son los padres. Y eso lo encontramos repetidamente en la Escritura, en la palabra. Vemos esto, por ejemplo, en cuanto a que Dios castiga a los hijos por los padres. Vemos en Egipto a los primogénitos de Egipto, de todas las familias. ¿Y eso por cuál fue? Por el pecado fundamentalmente de Faraón. Entonces vemos la unidad no solamente de las familias, sino también
de toda la nación en la cabeza que era Faraón. O también el pecado de los hijos de Elí, en 1 Samuel capítulo 2, que dice que por los pecados que leemos ahí del sumo sacerdote Elí, de sus hijos, pues todos los hijos de ellos iban a morir en la edad viril, es decir, a media edad, ¿no? La flor de la vida, ¿no? O también David, por el pecado de Betsabé, por haber no solamente cometido adulterio, sino también hecho asesinar a Urías, su marido, dice: no se apartará, nunca se apartará la espada de tu casa, en 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Bien, y esto no pensemos que es solamente el Antiguo Testamento. Algunos tienen ese prejuicio de pensar que el Antiguo Testamento son cosas atrasadas, pero es que esto está también en boca de Jesucristo mismo en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 23, allí leemos en el versículo 29 y versículo 30. Allí está hablando de escribas fariseos, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero dice en el versículo 33 y 34: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Así pues, Jesucristo está imputando toda la sangre inocente vertida en el mundo en los hijos de aquellos que habían asesinado a los profetas. Nada injusto. ¿Por qué? Porque también por su comportamiento se veían que andaban en los mismos pecados y se veía, por lo tanto, que eran, pues eso, hijos de sus padres. Bien, pues entonces esto en cuanto a la maldición y a los castigos, pero también es así en cuanto a la bendición. ¿Y cuántas veces nos leemos en el Antiguo Testamento que Dios trata bien al pueblo por amor de Abraham, Isaac y Jacob, los padres? O también pues vemos esto por David. Sí, es cierto que Dios puso esa sentencia: nunca se apartará la espada de tu casa, pero al mismo tiempo también hacía bien al pueblo por causa de David, por amor de David. Cuando en los tiempos de Roboam y Jeroboam, en Primera de Reyes capítulo 11, se separaron, ¿verdad? Las 10 tribus se fueron con Jeroboam, pues se dice que se quedó con la tribu de Judá y la de Benjamín y Jerusalén. ¿Por qué? Por amor de David mi siervo. Por amor de David mi siervo le hizo bien a ellos. Y esto no es solamente en el Antiguo Testamento. Una vez más vemos esto también en el Nuevo Testamento, y de esa manera, por lo tanto, vemos, sobre todo en el capítulo 11 de Romanos, nos dice que si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y nos dice, pues, hablando de Israel, dice que ellos son enemigos en cuanto al Evangelio, pero son amados en cuanto a los padres, o por amor a los padres, por causa de los padres. Y pensemos, incluso esto llega al punto de que nuestra propia bendición como creyentes no es a título individual, no es en un vacío. Nos dice Gálatas 3:9 que los creyentes somos bendecidos con el creyente Abraham, y que somos justificados con la justificación que él recibió, Romanos 4, y que somos hijos de Abraham. Entonces, esto vemos, ¿no? Esta unidad que hay delante de Dios
entre los padres y sus hijos. Los padres son la cabeza de esta unidad, y realmente entonces trata al conjunto según haya sido los padres esta cabeza. Esto igual también en las naciones, hemos leído también en Mateo 11, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Está hablando igual también, por tanto, de ciudades. Está también hablando, y lo mismo en cuanto a naciones, vemos tantas veces los profetas en el Antiguo Testamento. Ve entonces también las naciones, porque los ve también en la cabeza, en los gobernantes. Esto nos tiene que hacer también reflexionar y mucho, porque Dios trata, por supuesto, que la salvación es con individuos, la salvación es personal e individual, cada uno por poner su confianza en las promesas de salvación, del pacto, del Evangelio de Cristo. Pero también Dios trata con comunidades, Dios también trata con familias, con ciudades, con naciones, según sea también, pues no solamente el tenor general del pueblo, aunque también, sino esto más la respuesta de la cabeza, de los gobernantes. Por lo tanto, los gobernantes de la casa, de la familia, son los padres, los gobernantes de las ciudades y naciones son los gobernantes, ¿no? Evidentemente esto también está un poco alejado, esta mentalidad contemporánea no es la mentalidad bíblica, pero es la mentalidad que nos encontramos en la Biblia y que tenemos que comprender para comprender lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Bien, pues entonces es por eso que por lo cual también nos dice la palabra 1 Timoteo capítulo 2 que hemos de orar por los reyes, por los que están en eminencia, y vemos que es en el contexto de pedir por la salvación de todos los hombres. Entonces hemos de estar orando también por la salvación de ellos, porque dice que eso también va a traer unas consecuencias muy positivas para todos, incluido para nosotros. Dice allí en 1 Timoteo capítulo 2, exhortan de todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es el mismo contexto de pedir por la salvación de todos. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por ello, si ellos se convirtieran, nosotros podremos vivir aún más, si cabe, en toda piedad, refrendada y apoyada, por lo tanto, por ellos, y honestidad. Entonces, bien, esto es también a tener en cuenta en cuanto a la reforma, porque una reforma será incompleta, o de hecho no será plenamente reforma, hasta que alcance las cabezas de las familias o incluso de la nación. No es lo mismo que se convierta el niño pequeño de la familia, ¿verdad?, que se convierta el padre. Si se convierte el padre y la madre, pues toda la familia es convertida, ¿verdad? Pero bueno, por eso hemos de estar orando al Señor por estas conversiones. No puede parecer esto imposible, pero Dios es todopoderoso, y para Dios, que lo ha hecho a lo largo de la historia, también lo puede hacer hoy en día. Bien, pues hermanos, volviendo al mandamiento, volviendo a las palabras, lo que Él nos dice, pensemos un poco. Aquí dice: visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta palabra aborrecen es en general, pero en el contexto más particular está hablando del segundo mandamiento, de la idolatría. Entonces, está hablando de idólatras, no está hablando de ateos, no está hablando de agnósticos, no está hablando de indiferentes. ¿Está hablando de qué? De personas religiosas. Está hablando pues de gente que está adorando pues a otros dioses, gente que está adorando a la divinidad, o gente que incluso está adorando a Dios, pero de una manera idólatra, ¿no? Como ocurrió también con el becerro de oro, estaban adorando a Dios. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, o este es tu Dios que te sacaron de la tierra de Egipto. Y les dice que me aborrecen. Y bueno, esto no es sorprendente si lo pensamos. Si los que lo obedecen y guardan sus mandamientos, Juan capítulo 14 dice, son los que aman a Dios, los que transgreden sus mandamientos, aunque sean muy religiosos en apariencia, lo aborrecen. Bien, pues Dios trata como tal a los hijos, visitando la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y esto es son los 10 mandamientos, es la ley moral de Dios, es por lo tanto perpetua para todas las generaciones. Esto es así. Dios lo ha estado cumpliendo a lo largo de los siglos. Y hemos de estar pensando también que lo cumple en la actualidad y que lo cumple también, lo cumplirá en el futuro. Es así. Es una norma inscrita, digamos, en la vida misma. En cuanto a la idolatría, estábamos hablando de la semana pasada de las idolatrías más flagrantes en el papismo, en la Iglesia romana. Estamos hablando de ese salterio mariano, de ese salterio de María, que un tal Buenaventura por la Edad Media compuso y que no se le ocurrió otra cosa que, solo lo salmos de la Biblia, pero ahí donde aparece la palabra Dios, cambiarlo por María, cambiarlo por la Virgen. Eso es una terrible, una tremenda idolatría, pero que choca poco en la mentalidad papista hoy en día, ¿no? De hecho, el rosario que es, son 150 oraciones, ¿no? Las 150 oraciones del salterio. Es un método abreviado, ¿no?, para rezar el salterio ¿a quién? A la Virgen María. O a María. Entonces, fijémonos, ¿no?, en este país, en los países de Sudamérica que provienen de España, de la matriz esta del papismo, del romanismo, cuántas miles de Marías y de vírgenes y cuántos miles de santos hay en todos los pueblos, ciudades y barrios hasta casi de otros países. Ahora que viene el verano, ¿no?, en todos los lugares va a haber las fiestas del pueblo. ¿Qué son? Las fiestas al honor del patrón tal, al honor del patrón cual, al honor de la Virgen esta, de la otra. Y así pues, Jesús está sepultado entre una legión de santos y vírgenes. Es uno más, ¿no? Es uno más. Y se le roba el honor que se le debe al único Dios verdadero, porque de hecho a María se le adora, se le están dirigiendo las palabras del salterio. Se le adora, aunque digan no, es una latría, pero da igual, aunque sea una latría, se le está adorando, se le está honrando religiosamente, lo cual dice la palabra de Dios, el segundo mandamiento: no los honrarás. Bien, pues entonces pensemos cuál ha sido nuestra historia a lo largo de las épocas, de los siglos. España, países de Sudamérica, una historia de continua decadencia, una historia de pobreza general en la población, de falta de horizontes para la gente, de guerras, y no solamente de guerras con el vecino para quitarle los terrenos, sino sobre todo, y peor aún, guerras entre nosotros mismos, guerras civiles. Ha sido una historia en la que unos pocos siempre se han enseñoreado de todo y apropiado de todo y han pues expoliado todo. Y vemos el triste presente, ¿no? Y podemos pensar también lo que nos puede deparar el futuro. Si no hay un cambio verdadero, un cambio radical, una reforma que acabe con estas idolatrías, que no las deje, que no las permita. Si no hay esto, se van a continuar habiendo estas idolatrías y entonces vamos a seguir cayendo siempre más y más y más. Y esto pues vemos en cuanto a los que aborrecen porque no guardan los mandamientos de Dios, pero dice en cuanto a los que guardan los mandamientos de Dios, hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones dice: hago misericordia a millares. La misericordia es la fidelidad de Dios en el pacto, es la fidelidad de Dios a sus promesas. Entonces, bien, fijémonos, Él piensa, Él promete ser fiel para siempre con aquellos que guardan fielmente sus mandamientos y en particular los de la adoración. Y fijémonos, es completamente desproporcionado, porque con los que lo aborrecen dice es hasta la tercera y cuarta generación, pero en aquellos que lo aman y obedecen hasta 1000 generaciones, hasta siempre, están en el pacto. Lo uno y lo otro
la bendición y la maldición, no solamente para nosotros, también para los hijos. Y esto muchas veces no lo tenemos bien en cuenta, incluso los que somos o decimos ser reformados. ¿Por qué? Pues, bueno, pensemos incluso círculos pentecostales, ¿no? Hay muchos errores ahí, hay errores bastante funestos, hay bastante escandalosos, ¿no? Pero con todo y con eso pueden mantener algún fondo, ¿no? Remotamente, que está haciendo, pues, recordarnos de estas palabras. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a esto que dicen de la maldición generacional, sabemos, ¿no? Las maldiciones generacionales. Que, bueno, pues es un error, es una grave distorsión de la palabra de Dios y de la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues es como que el cristiano pues, se ha convertido a Cristo, sí, pero que todavía está ligado a unas maldiciones de sus antepasados que él ni siquiera conoce. Entonces tiene que pues, ser, entre comillas, exorcizado, ¿no? por el pastor de la iglesia para romper esas maldiciones. Eso es un error grave, porque el creyente, al ser convertido, ha sido librado de toda maldición. Cristo ya se hizo maldición por nosotros. No hay ninguna maldición todavía pendiente, por lo cual, pues, tenemos que estar, pues, cortando esas maldiciones. No es así. Pero bueno, todavía mantienen eso, que la idea que se encuentra aquí, de que Dios castiga a los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y esto cuál es la salvación? La solución, Cristo, ¿verdad? Cristo es, bueno, Él se hace maldición por nosotros para que nosotros seamos libres de maldición. Pero también está la otra, la teoría de la teología de la prosperidad, que por supuesto también es una gran distorsión de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, que tú crees, entonces solamente falta aplicar fe a Dios, entonces no vas a estar nunca enfermo y bueno, vas a prosperar de tal manera de que vas a acabar millonario, ¿no? Y bueno, dice, bueno, pues entonces ¿dónde hay que firmar? Oye, solamente hay que ir un par de veces a la iglesia entre semana. Oye, pues esto es como si mejor que haya ido para la lotería, ¿no? Bueno, estoy exagerando un poco, pero en el fondo eso lo que mueve es también al egoísmo. Eso mueve también, bueno, pues vamos a enriquecernos, ¿no? El Señor nos dice que teniendo sustento y abrigo, contentémonos con eso. El que quiere riquezas cae en el lazo y en el descrédito y en el lazo del diablo. Muchos son traspasados de muchos dolores. Entonces eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? El Señor nos promete que nuestras necesidades van a estar cubiertas, que nosotros y los nuestros no van a pasar necesidad, que el Señor nos va a alimentar aún en tiempo de guerra y en tiempo de hambre, que el Señor nos va a dar incluso más para que podamos siempre abundar en buenas obras. Nos dice esto. Pero también vemos aquí está la idea de que el pueblo de Dios va a tener a Dios como su Señor y el Señor lo va a exaltar por encima de los reinos y las naciones de la tierra, los demás pueblos. De manera que ellos dicen, mira, Dios está en medio de ellos, Dios cuida de su pueblo y lo hace siempre. Por lo tanto, hermanos, fijémonos, ¿no? Exaltar. Si nosotros perseveramos en esta adoración a Dios pura que el Señor nos manda en su palabra, que Él nos demanda, entonces Él nos va a mantener plenamente esta alianza entre nosotros. Y esto comporta bienes, por supuesto, espirituales. El Señor va a cumplir su mandamiento, sus promesas, la promesa del pacto, que es las promesas de salvación, la salvación prometida del pacto. Lo va a cumplir para nosotros y nuestros hijos, nuestra descendencia va a estar en el pacto de Dios y el Señor va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pero también Él va a cuidarnos en nuestro paso por la vida, de manera que nunca estemos desamparados, nunca nos falte todo lo mejor y aún pues avancemos y vayamos siempre a más y nos saque a anchura. El Señor va a extender su bien y su misericordia por nosotros, sobre nosotros. El Señor pues lo va a hacer con nuestros hijos. ¿Y qué quieren? ¿Qué mayor deseo de aquel que tiene hijos o aquel que tiene nietos, ¿no? Verlos en el pacto, verlos entonces de que Él sea el Dios de ellos, que ellos sean su pueblo. Y Dios no es un Dios de muertos sino de vivos, y así les da la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, seamos
celosos de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y seamos celosos porque también vemos esta bendición prometida, también la advertencia que el Señor nos hace, pero la bendición prometida de que el Señor va a mantener plenamente su alianza entre nosotros. Así pues, apartémonos de toda doctrina que esté fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque le añade o le quite. Pero del mismo modo también, apartémonos de toda adoración que se sale de la palabra de Dios, ya sea porque le añada o porque le quita. Y de esta manera pues demos al Señor ese culto verdadero, pero también ferviente y de todo corazón. Y de esta manera el Dios Todopoderoso andará en medio de nosotros. Como dice el Salmo 22, Él morará en las alabanzas de Israel, y Él andará entre nosotros, será nuestro Dios, y nosotros seremos pues su pueblo, nosotros y nuestros hijos hasta 1000 generaciones, desde ahora y para siempre, aquí en la tierra y en la eternidad. Que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.